es un gusto saludar. Iba a conversar un poquito en este módulo acerca de cómo evaluar la capacidad cardiovascular. Lo importante, nosotros tenemos que seguir un protocolo, unas cosas que ya hemos venido conversando de los módulos anteriores. Una vez hemos hecho la estratificación de riesgo cardiovascular de nuestro cliente, hemos visto su historial de salud, hemos podido, es el objetivo que desea alcanzar el cliente, pues viene de mediciones, donde es muy importante determinar la frecuencia cardíaca en reposo por alguna de las formas que ustedes que ya hemos conversado también en anteriores exposiciones. Pueden tomar pulso radial, por ejemplo, 15 multiplicarlo por 4, medirlo por 30 segundos, multiplicarlo por 2. Siempre la persona tiene que estar en reposo, sentado por lo menos unos 3 a 5 minutos, con en el suelo, con la espalda está en el respaldar de la silla, como a la altura de la mesa, casi en relación a la altura del corazón. Luego tomar la presión arterial, corregir bien la diastólica y la sistólica para tenerlo como evidencia. Luego análisis de composición corporal, si dependiendo de las herramientas o medios que tengan para determinarla, puede ser uso de calipers, cutáneos, bueno, si tienen impedancia eléctrica mejor. Y luego seleccionamos el protocolo. Es decir, del punto 4, 5 y 6 de esta secuencia de pesos, una determinación física de las capacidades del cliente o ciento de la persona que va a entrenar. Pero la capacidad del componente physical fitness que voy a medir es el componente cardiovascular. Pero para evaluar la cardiovascular hay diferentes formas de hacerlo, ya sea en un banco step, ya sea en una trotadora, ya sea al aire libre, ya sea en un ciclómetro, básicamente del historial del cliente, del objetivo del cliente, para que pueda aplicarse el protocolo más idóneo de tal manera que obtengamos los que sean adecuados. Y luego si aeróbica que se evalúa, evaluar la capacidad muscular y finalmente la flexibilidad. Del punto 5 y 6 lo vamos a ver en módulos posteriores. En módulo nosotros vamos a trabajar básicamente en todo lo que es evaluación vascular y los cálculos metabólicos asociados a esta evaluación. Entonces, estos son los que hemos visto, el 1, 2, 3, son pasos que se pueden seguir básicamente en el consultorio. Luego viene la capacidad cardiovascular. Esta cardiovascular, conocida también como fitness cardiorrespiratorio, si es una habilidad importante, una capacidad, una condición que tiene la persona de realizar ejercicios dinámicos por largo periodo de tiempo, movilizando grandes musculares, sin llegar a fatiga. Se define la componente cardiovascular o aeróbico, en cuáles componentes involucra, ¿no? Pues muy importante tener capacidad de tener el corazón, cómo va la vasculatura, los monos, músculos. O sea, tiene mucha relación con una condición física y un estado de salud pleno. Llama esa capacidad cardiovascular importante es tener los sinónimos, porque de esto depende el entendimiento real de lo que nosotros vamos a dar más adelante. A la fines cardiorrespiratorio es uno de los componentes del physical fitness asociados a salud. Está denominado también capacidad aeróbica máxima, capacidad funcional, capacidad de trabajo, max, cardiovascular, fitness cardiovascular, capacidad cardiovascular. Cualquier formas son empleadas actualmente en el tema relacionado a la medicina y el deporte como sinónimos de una variable estratégica plenamente demostrada como la mejor variable indicadora de la capacidad física de una persona, que es el VO2 max, que ya hemos visto cuando estudiamos fisiología cardiovascular, la variable más importante que siempre hay que considerarlo, porque mientras alto el VO2 max de una persona, mayor aeróbica tiene, mayor capacidad cardiovascular tiene, mejor salud cardiovascular tiene, menor riesgo de eventos coronarios, menor riesgo de eventos cardiovasculares, mayor eficiencia para quemar grasa. Miren cuántas cosas pueden deducirse de esto. Y conociendo el valor de VO2 max, pues definitivamente podremos dar las recomendaciones puntuales. Como cuando yo quiero dar un medicamento para una persona que yo sospecho que tiene colesterol alto. No le
de la pastilla a utilizar, si es que tiene cuánto colesterol en sangre. Si yo dosificar con mucha precisión la necesidad de ejercicio aeróbico que debe realizar una persona, es importante e impostergable determinar VO2 max de esta persona. Entonces, esto puede determinar a través de una serie de evaluaciones. Vamos a conversar el día de hoy. ¿Sí? De la exposición que ustedes o del material que ya tienen y que han dejado, y que es importante lo lean con detenimiento. No es un lenguaje muy difícil de entender. Lo que yo más voy a enfocarme en estas clases en vivo, a trabajar mucho cómo se hacen los procedimientos de cálculo, combinar los datos en los protocolos, funciones, para que claro, porque después cuando llegamos en los próximos módulos ya a planificación del entrenamiento físico, puedes utilizar muchas de estas habilidades. Acá acciones previas que la persona debe tener en consideración para poder hacer una buena evaluación. Siempre, y esto siempre lo recomiendo y se los digo a ustedes también, es cuando nosotros seleccionemos un test, ¿sí? O debamos realizar un test, tenemos que responder estas 4 preguntas. Voy a usar los datos del test, ¿sí? Solamente medir la condición física de la persona, para cuánto es que ha evolucionado, para el programa, o sea, siempre debe haber un objetivo. ¿Sí? Cuando hizo el test o si hizo realizar un test, es importante que este test se hizo para obtener datos, porque yo puedo, por ejemplo, un test para la capacidad aeróbica, que es el test de Cooper. ¿Sí? Pues decirle a mi cliente un rango de frecuencias cardíacas para que el cliente pueda entrenarse apropiadamente. El test de Cooper no me va a servir de mucho, porque el test de Cooper no mide o no depende de la frecuencia cardíaca que se alcance. Es más, es muy variable la frecuencia cardíaca durante los 12 minutos de recorrido. Pero si yo pensando darle a mi cliente un programa de ejercicios donde estoy dando rangos de pulsaciones, entonces el test de Cooper no me ayuda. Tengo que emplearlo donde yo puedo utilizar, por ejemplo, un dispositivo POL que mide la frecuencia cardíaca, yo viendo cómo va respondiendo la frecuencia cardíaca a lo largo de todo el test, y en eso puedo seleccionar el rango de pulsaciones más apropiadas para mi cliente. Entonces, la respuesta en base a una pregunta que siempre hay que plantearnos: ¿cuál es la situación de riesgo y salud del cliente? Muy bien, porque los protocolos para ver el VO2 max de la persona pueden ser máximos. Son para el reloj Polar, pues para para elevación puede ser el mismo Polar que uno tiene para la actividad física, o tiene que ser uno especial. No, lo que necesitamos, mi estimada Diane, de estos que son cardiofrecuenciómetros, una de ellas, marca más conocida, es la marca Polar. Lo único que necesitamos es ver la frecuencia cardíaca, nada más. ¿Sí? Ese es el mismo reloj que usted tiene. Yo utilizo, por ejemplo, un reloj sencillo que es el FT1, ¿no? Sí, necesito solamente ver frecuencia cardíaca. Porque si usted lo hace en caminadora. ¿Cómo? O sea, el paciente está en caminadora. Así es. Y usted le coge la manita y le mira. No, por el reloj Polar, la banda lo pone en el pecho, ¿cierto? Ajá. Y esa banda captura la señal cardíaca y envía la señal al reloj. Y usted el reloj lo tiene en la mano. Al reloj lo tengo cerquita al paciente. Entonces, yo estoy viendo en el reloj las pulsaciones. Ya le cacho. Bueno. Sí. Ahora, en las circunstancias, dependiendo, por eso acá dice una cosa importantísima que le estoy poniendo aquí en azul, que es esto de acá. Es importante porque si yo considero necesario ver el trazo electrocardiográfico del corazón al test que le voy a aplicar a mi paciente, porque de repente es un paciente que tiene riesgo cardiovascular alto, eso ya es un tema más cardiológico, que el reloj Polar no me va a ayudar, porque el reloj Polar me dice la frecuencia, me dice el ritmo. Dependiendo del riesgo de la estratificación,
puede dar arritmias durante el esfuerzo y es el polar, ¿correcto? Entonces, muy importante, dependiendo de la estratificación de riesgo, seleccionar el protocolo más apropiado e incluso seleccionar si voy a hacer un protocolo máximo, es decir, llevarlo al máximo de esfuerzo posible, como quien dice moradito de tanto cansado, o protocolo submáximo. Si mi estado de riesgo me sale un cliente con riesgo cardiovascular que no ha hecho hace mucho tiempo, no voy a llevar a un máximo, a un submáximo, es decir, si su máximo esfuerzo sería 10, yo llevaría hasta un 6 o un 7 nada más. Sí, estaría empezando su programa de entrenamiento. Estoy conversando a lo largo de estas clases durante este mes de estudio, no se preocupe. ¿Ya? Es esperar, muy bien, ok, ya, yo quiero, me gana la emoción y digo, muy bien, voy a hacer el test Bruce, que es un max muy utilizado por cardiólogos, yo también lo utilizo para hacer mis evaluaciones, pero ¿qué necesita para usted hacer el test de Bruce? Necesita una trotadora, un cardiofrecuenciómetro. Y el evaluador se movió y quiso hacer el test de Bruce, pero no tiene trotadora, no tiene tensiómetro, entonces voy a aplicar el test de Bruce si no tengo los medios. Entonces, yo tengo que preguntar qué medios tengo, qué herramientas tengo para aplicar el test. Usted trotadora tiene solamente hasta acá, ¿no? Hasta grados. Porque usted ya está pensando, o si usted ya sabe que su trotadora tiene hasta 8 grados, lo que usted tiene es hacer conversiones para todos estos 8 grados, pues acá sería 8 grados, 8, 8, 8, pero ya altura ya no será 5,4, que será 5,6, el otro 9, el otro será 5,2. No lo sé, eso lo vamos a calcular. Entonces, usted ya tendrá listo, usted ya tiene un formato adecuado en base a la herramienta que usted tiene. Que si yo sé que mi trotadora tiene hasta 8 grados, de pronto consulta y decido hacerle un test de Valk a un cliente y la trotadora, y a la mitad de la trotadora, a la mitad del esfuerzo, cuando estoy por acá, sí, recién me acuerdo que mi trotadora tiene 8. O sea, en empezar a hacer los cálculos, no. Entonces, tengo que tenerlo listo. En las veces hemos hablado de que yo debo llegar preparado a mi consulta con mi cliente, o debo tener todo listo para poder hacer un buen trabajo. Yo no me estreso. Yo sé que mi protocolo va a tener estos nuevos datos, que cálculos metabólicos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos siempre que considerar. Entonces, este listo que usted puede ver, esto es muy importante porque eso tenemos que tener siempre presente. ¿Ya? Muy bien, de test cardiovasculares pueden ser de campo o test en consultorio o en laboratorio. ¿Sí? Puede decir que los test o test cardiovasculares pueden, ¿sí? En test o test en consultorio, un laboratorio o un centro de alto rendimiento, laboratorio única, ¿no? Los test los test caminando, corriendo, banco step, en trota, en gómetro, hacer bien en step.
¿sí? Consultorio, puedo tener cualquiera de estas formas, ¿no? Puedo tener rotadora, que es lo más común, o odómetro, que es una bicicleta especial, no es una bicicleta de spinning, no es como un silvestre como hay, es una bicicleta especial. Ahora, en la trotadora yo puedo hacer de diferentes formas. Puedo utilizar un test donde solamente se camina. Por ejemplo, el test es un test caminando, solamente caminando. O puede caminando, perdón, puede ser trotar, correr, ¿sí? Entonces, en la trotadora yo puedo aplicar protocolos donde esté con inclinación, donde con o sin inclinación, donde corra con o sin inclinación. ¿Qué posibilidades tenemos de poder evaluar la capacidad cardiovascular? Pues bien, que nosotros vemos aquí, estamos teniendo que dos de los tipos de campos son el caminar, trotar o correr, sí, y es, bueno, el banco en el cual sube y baja a un ritmo determinado, se puede determinar con eso el VO2 max, ¿sí? A la libre tiene usted que es más sencillo de aplicar, que es el comillas. Este es un test relativamente corto, por ejemplo, 1.5 millas, vamos a de, por 1.5 1.6, son 2 metros aproximadamente. He sido este test diario, el test de Cooper, por ejemplo. Son el test de Cooper, te dice 12 minutos para caminar, trotar o correr. En cambio, el 5 millas te dice, tú tienes que recorrerme 2 kilómetros 400. Caminando, trotando, corriendo. Es que lo hagas en el menor tiempo posible. Entonces te dice, mira, en 12 minutos tú recórreme como quieras, pero trata de cubrir la mayor distancia posible. El test de test también que yo lo utilizo en trotadora, se puede hacer al aire libre, pero también lo puedes hacer en trotadora. Y camina, solamente caminando, 1 kilómetro 600. Si ven que ustedes tienen ahí están todas las fórmulas de estos test, ¿ya? Por ejemplo, en la mía, esta es la fórmula, ¿no? El PO en recorrer 1.5 millas, en este caso, a un varón que emplea 14 minutos 20 segundos, eso significa 14.33. Uno que hace este 14.33 lo pones acá en la fórmula y te sale el VO2 max. Simple. La ventaja de este test no me da frecuencia cardíaca, ¿sí? Una presión arterial de esta persona, por ejemplo, durante el recorrido. No sensado se ha sentido, no puedo preguntar la percepción de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, que hay esas preguntas que hice. ¿Para qué quieres hacer un test? Solo por el hecho de saber en qué condición física se encuentra, hazlo. Si quiere diseñar un programa de entrenamiento mucho más específico, necesita controlar esas variables que nosotros las podemos controlar cuando hacemos protocolos, por ejemplo, en trotadora. Es el test de aquí, es una fórmula bien grande, donde incluye el peso o las medidas antropométricas que hacen al inicio. Yo no puedo primero el test de ropa y después medirlo, no, porque ya como dado, ya pone el peso. Pero por eso que tiene que hacer la medición antropométrica del peso, la frecuencia cardíaca que ha alcanzado al final del
es, o sea, se llega a la forma. ¿Qué variables importan? Peso, la edad, son. Esta solamente si es hombre, porque si es una mujer no entra este factor. Ellos recorrer la milla y la frecuencia cardíaca al final, la frecuencia que alcanzó al final de la prueba. Esta tu test de Cooper, ¿no? Cooper, que es en el cual lo conoce, me parece un poquito más que los otros. Es un test realmente sencillo, donde tiene que cubrir la mayor distancia posible en 12 minutos. Es a 100 metros, se coloca acá y sale el resultado. Entonces, en este contexto vamos a hacer unos problemitas con estos problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, gracias. Número 1, ¿ya? ¿Lo ideal es todavía? No. Muy bien, número 1. No, este documento de los problemas, ¿lo tienes a la mano? Muy bien. Voy a yo rayar por acá para que lo puedas ir viendo, ¿ya? Muy bien. Vamos a resolver el problema número 1. Me dicen que tiene 58 años. No realiza ejercicios desde hace 10 años. Tiene factor de riesgo cardiovascular moderado. Pesa 5 kilos. Si no desea entrenar en un gimnasio y usted le realiza un test de campo como el test de Roque. En el 18 minutos 30 segundos para empleado con una frecuencia cardíaca al final es de 138. Veo dos más de cardio. Entonces, acá vimos la hoja. Entonces, de Roque por el max es igual a la fría. Acá está. Es 32. ¿Lo tienes, no? Sí. A ver, será 132 puntos. Un segundo. Ciento es de Rockford, ¿no? Acabo de ver acá. Sí, sin corrección de dedo. Sí está. 2.853. 8.6. ¿Ya? Menos. Entre paréntesis. Ya. Punto 1692. ¿Ya? Por peso. Por el pesa cuánto, 85 kilos, ¿no? Ajá. Cerramos. Ya. Menos. Ya. Abrimos Menos. otra. Ya. Punto 877. Ya. Sería 58. 6. 8. 51. ¿Qué más? Cerramos paréntesis. Más. Aquí dice que se aplica, ¿verdad? Sería 6.315. 6 puntos. Ajá. Ok, sí aparece, porque si fuera mujer no aparece, ¿correcto? O aquí se pone 6.315. Muy bien, menos. Menos punto 20. ¿El tiempo en que va a estar? ¿Ah? Minutos. Sí, en minutos. Con mucho sería el 3 dividido 60, ¿ah? ¿Cuál? Minutos y 30 segundos. Sería minutos, .5, o sea, 18.5. La mitad.
Ujú. 30 segundos es la mitad de un minuto. Sería 5. ¿Cuál es el factor de conversión? Minuto. ¿Lo? ¿Sí? Sí, porque nos hemos quedado en Perdón. 6.315. Menos el punto 1565 por secuencia. 0. Nos hemos quedado acá. 6.15. Después de 6.315, ¿qué sigue? Menos punto 26 sin el 0, doctor. 315 entre paréntesis. Ya. Bueno, tenemos paréntesis 3.2649. A ver, espérate, ¿ya? Es que usted lo estamos de una vez, ¿verdad? Ya, te voy a mostrar una Excel para hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? Que el VO2 max de la persona, a ver, disculpa que te pueda hacer dictar otra vez. Díctamelo, por favor. 32.853 ¿Ya? menos Menos, ¿ya? .92 ¿Ya? peso. Por el peso, ¿cuánto peso? El peso es 80 gramos. 85, muy bien. Sigamos. Y a paréntesis, menos Menos, vale, 877 paréntesis, por la edad. 58. 58. ¿Ya? Más, Ya. entre paréntesis, punto 315, que para un Ya se queda así. menos abre paréntesis, ¿Ya? 3.2649 por el que son ¿Qué? 10.5. Muy bien. Cierra. ¿Ya? Menos punto 1565 por la frecuencia. 0.15 Ajá, 1565 por la por frecuencia. frecuencia. ¿Cuánto fue la frecuencia cardíaca al final del test, Diana? Donde dice, es que esa no, Casi al 138 latidos por minuto. Eso es. Casi al final del Se problema. toma, se toma la última. Así es, así es. Entonces, por ese error, si usted lo va a hacer en campo, ya cuando la persona está por llegar al kilómetro 600, es el recorrido total, usarse al cliente. Para que cruce la meta, tiene que ver cuál fue la frecuencia cardíaca que alcanzó. Un minuto, no espero ni No, 2 minutos. es la del Esa es. final. Así en este caso fue 138. Ya. ¿Ya? Entonces, que ya hemos puesto eso, lo que tiene que hacer Diane es operar todo eso, ¿no? Agarra su calculadora, lo comienza a multiplicar, a sumar todo eso. Yo tengo una hoja Excel, ya poniendo todos estos datos, automáticamente me sale 20.30175, ¿no? Que es max de este cliente es 20.30. ¿Sí? Lo puedo reducir a dos variables, nada más. Hay cosas, ya 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Entonces, bien, este VO2 es alto, VO2 alto, bajo, ¿no? Si nosotros vemos que la vía debe ser recomendada en media de personas 40 de VO2, esta persona tiene 20. Pero ¿por qué 20? ¿Qué sabrá en su historia, en lo que se escribe en esta historia, en este problema, que a usted le podría hacer sospechar que tiene 20?
rescate la historia del problema de esta persona. Si usted hay algunos datos que le pueden orientar para tener 20. La 1, ¿cierto? Tiene 52 años. Como tiene la 32, poca actividad física. ya tiene un factor de riesgo. Ujú. La poca actividad física es sedentaria. Solamente Sedentaria. una persona de 58 años que no hace ejercicio y encima tiene riesgo cardiovascular moderado, Ujú. me hace suponer con evidencia que incluso antes de que yo lo someta a hacer el test, debo de estar sospechando como un proceso científico, Ujú. Max no va a ser algo. Bien. ¿Sí? Entonces, bonito de esto, Yania, porque nosotros, usted, yo y todos los que trabajamos en el campo de la salud y asistentes también en su grupo, ¿sí? Nosotros tenemos que plantear hipótesis de lo que puede sucediendo en el cuerpo, en la salud de esta persona. Con todos los datos de esos problemas, yo antes, eso es lo que yo siempre hago y les recomiendo hacerlo para que ustedes confirmen siempre. Antes de subirlo a la trotadora, pues yo sospecho que el max de esta persona va a ser bajo. ¿Sabe usted que esté el porcentaje de grasa en esta persona? Alto. ¿Cómo era la masa muscular? Baja, Bajo. ¿correcto? Entonces, porque esto generaría un desorden metabólico. Si tengo porcentaje de grasa alto, posiblemente también tenga dislipidemia, posiblemente tenga resistencia a la insulina. Entonces, difícilmente un cliente con estas características va a tener un VO2 alto. Yo no podría, no habría correlación de encontrar un cliente con 55 de VO2 con ese historial, por ejemplo. Difícil. Entraría en me pasa la voz y lo reportamos a la comunidad internacional. ¿Ya? Entonces, opción A. Entonces yo le pregunto a Diane, desde el punto de vista fisiológico bioquímico, ¿qué interpretación le da usted a un 20.30 de VO2 de este paciente? Fisiológica tendrá este 20.30. Poca quemar grasa. Uno, su capacidad cardiovascular es muy baja. Ujú. Ya una persona que tiene riesgo cardiovascular moderado, con 50 años de edad, riesgo de problemas cardiovasculares o de eventos coronarios es alto. Es una persona que se va a fatigar siempre rápidamente porque no tiene capacidad física para hacer grandes demandas de esfuerzo. Por eso hay que dosificar su entrenamiento. 3. Fisiológicamente hablando, no tiene eficiencia para quemar grasa. Por eso es determinado que, su plan de ejercicio se tendría que dosificar. Así es. El ejercicio en esta persona, mi estimada Diane, es potenciar su capacidad cardiovascular para que aumente su VO2. Porque si VO2 a través de su ejercicio, su riesgo cardiovascular disminuye. Y también mejorar la eficiencia de su cuerpo para quemar grasa. Porque el VO2 max que mide, Diane, el max mide, desde el punto de vista biológico y bioquímico, mide la producción de ATP por vía aeróbica. ¿Correcto? Significa volumen de oxígeno, con su oxígeno. ¿Cuánto oxígeno está utilizando mi cuerpo para ATP por la vía aeróbica? ¿Qué es el ATP por vía aeróbica, ya? A nivel mitocondrial. Entonces, ¿eso tendrá VO2 max alto? No. VO2 max bajo, porque su capacidad es baja. Por eso que no quema grasa. Por eso que acumula grasa. ¿Tendrá un VO2 alto? No. Actualmente la mayoría de diabéticos no entrenan, no hacen ejercicio, van a tener un VO2 como este, por ejemplo. Por eso explicando por qué a pesar que le sigues dando el medicamento de última nación, por qué a pesar que podemos estar controlando en algo su comida, no mejora su salud, porque no mejora su capacidad aeróbica. Entonces, buena alimentación y encima estimula su capacidad aeróbica con un programa de entrenamiento bien diseñado que usted va a aprender, Diane, y ese le aseguro
va a mejorar, no tanto por el medicamento, ya. ¿Sí? El médico es un colaborador a cierto punto. Lo demás es tu comida y es tu entrenamiento físico. ¿A qué nivel de análisis estamos llevando? Módulo, entender, calcular diferentes consumos de oxígeno en diferentes niveles de entrenamiento para pasar a programación de ejercicios físicos. Es otro trabajo en módulo. Y por cierto, recién estamos empezando y vamos a seguir avanzando en las próximas clases. Preguntas, Diana. Me deja picar. Voy a En hacer los problemas. Inténtalo, Dani, inténtalo. Lo voy a hacer, Esa aplicación de fórmulas, tú por eso en la plataforma virtual, tú esos documentos, si te pido por favor, documentos los imprimas para que los tengas a la mano y vas resolviendo allá. Acá me dice test de Valke, ves tu foro de Valke y vas resolviendo. Para que en la próxima clase, yo quiero hasta dónde has avanzado y de esa manera lo vayamos trabajando. ¿Ya? Le comenté que compré el libro. ¿Cuál libro? El que me recomendó para la certificación. ¿Cuál es para personal? Sí, lo compré en versión Kindle y me ha servido bastante, doctor. Sí, bueno, muy bueno. Sí, incluso para ti yo te recomendaría otro más. Ese de ahí es para el Certified Personal Trainer. Ajá. Libro que es para el Resources, para esa especie, un poco más profundo. Estamos trabajando con esto, te va a ayudar. En el capítulo, a ver si no mal recuerdo, creo que es capítulo 12, sí, capítulo 12 de este texto, de estas cosas de cálculos metabólicos que vamos a ver. Acá te invito, siempre ando con mi libro en la mano. Sí, es bonito. Sí, está muy presentado. Pero solo son de estudio, ¿verdad? ¿Cuál? La certificación. ¿Cómo? Son como casi de preguntas y demás. No te entiendo. ¿Cómo es? El que cree es para la certificación. ¿Cómo se llama? Ahorita le digo. A ver, ¿qué? Dicen college, pero es certificación. Ajá. Es un banco de preguntas. Sí. Está bien, preguntas, ¿ha venido solo? ¿No ha venido con otro libro? Solo el autor. Aquí es con banco de preguntas, nomás. Sí. ¿Por qué va a ser? Porque es que yo me imagino que de las clases que usted me da, usted sabe responderlas. Sí. O sea, su peso me iba a servir más. En realidad, picar te sirve. O sea, No, y tiene respuestas, doctor. Tiene las respuestas y demás. En el último mes de estudio, Diane, de todo este programa, tienes ese simulacros. Pues con esto tendré un poquito más. Lo que yo no quiero es perderla, doctor. Yo ya no, en esos simulacros que tú vas a resolver en el último mes de estudio, gran parte de esos simulacros que yo he diseñado tienen preguntas, ese banco de preguntas. Tengo ese banco de preguntas. Que es me encanta porque primero fue sobre consulta inicial y lo pude resolver. Sí, porque solo tenía las bases que usted me había dado. Porque poco a poco, no te estreses viendo preguntas que todavía no has visto, porque si no te vas a por eso voy resolviendo conforme voy avanzando. Sí, así te recomiendo para que no te vayas a angustiar, porque a veces... He de decirle que me encantó que el primer caso lo pude hacer. Y sí, es un caso donde ves certificación. Sí, pero me alegró, ¿me entiendes? Sí, es bueno. Y te aseguro que cuando llega al final, esos 12 simulacros, que son 150 preguntas por cada simulacro, ya te van a permitir recordar, repasar. Incluso creo que en
En el anterior les he puesto un card de Sí, lo 120, vi. 150 preguntas para Lo que vi. practiques. Ya, no cuesta, Bueno, pero tú exacto. le das enter y te sale la respuesta. Ya, Está muy bien, practicando. pero lo voy a revisar. Chequealo porque por ahí ¿Cree va que con mucho esto es no revisar. suficiente cree que necesito algo más? O me Si deseas, aconseja? puedes comprarte resources, ¿no? Estoy